Muy buenas tardes a todos ustedes, a aquellos que nos siguen por las redes sociales, a aquellos que nos siguen desde el primer momento que comenzamos con el profesor Ricardo Zuluaga a trasuntar los caminos estos de la reflexión política, histórica, cultural, antropológica, filosófica y por qué no también local, autóctona, provincial, nacional, latinoamericana e internacional, desde aquellos tiempos donde comenzábamos a salir por los últimos rincones de nuestro país, visitando las provincias del norte profundo, del centro, de la periferia también, ¿por qué no? La más llamada periferia, vista desde Buenos Aires, y los países hermanos de Latinoamérica, hasta llegar a la mismísima Universidad de Salamanca, en Europa, en España más precisamente, desde la más antigua, ¿no? de habla hispana, desde esos momentos que comenzamos a trasuntar y a cabalgar en este derrotero de reflexión política, por los caminos de la academia, los caminos ¿por qué no? No solo de lo académico, sino también de lo histórico a nivel personal y colectivo, porque la proyección de nuestras acciones siempre fueron y tuvieron la finalidad que no queden a nivel personal solamente como algo anecdótico, como algo únicamente individual, sino que forme parte de la comunidad, ¿no? En esta oportunidad, este encuentro de reflexión política, cultural, histórica, filosófica, en su más sentido y más profundo raigambre, ¿no? Lo más profundo raigambre del análisis político, nos encuentra esta vez acá en Santa María, ¿sí? Con la visita del profesor Ricardo Zuluaga, profesor en filosofía, quien les habla, Cristian Martínez, politólogo. Nos encontramos, ¿no? Esta vez en esta coyuntura. Y nos trae a colación, o la motivación, el objetivo principal de este encuentro, que con mucho cariño, con mucho afecto queremos brindarle a ustedes en este contexto tan particular, en donde muchos de ustedes seguramente están en sus hogares reflexionando sobre distintas situaciones acorde a la idiosincrasia y a las creencias de cada uno. En este caso nosotros reflexionando sobre la situación y la encrucijada en la que se encuentra América Latina, ¿sí? Esta encrucijada, que es una encrucijada política, pedagógica, cultural, histórica, antropológica y, ¿por qué no? Política, vinculada directamente a la geopolítica, al poder, ¿no? A esa disyuntiva del poder virtual por un lado, formal, y la cuestión esta del poder real que está operando detrás de ese poder virtual que muchas veces las democracias nos hacen creer que muchas veces el pueblo es el que maneja ciertas situaciones cuando en realidad el poder real está en otro lugar. En este contexto, en este marco, en esta situación, nos encontramos reflexionando políticamente, repensando América Latina en esta encrucijada frente al concierto de las naciones, ¿sí? ¿En qué situación nos encontramos? Ahora, la primera pregunta, profesor Ricardo Zuluaga, agradecerle primero que nada la visita, el encuentro, ¿no? Bien. Sí, no sé si quiere manifestar algo ahí. Sí, en primer lugar quiero agradecer la deferencia y la bonomía suya de invitarme acá a un lugar donde es muy querido para mí, porque acá comencé, digamos, mi parte académica como cofundador de UNIES, pero también comencé a transmutar todo lo que es la parte no tan solo académica, sino el ethos cultural de los pueblos, y desde acá partí a Europa y después partí a Latinoamérica. O sea, este ha sido la base del lanzamiento, ¿no? Entonces tengo que agradecer al pueblo santamariano, que es mi segunda patria, y agradecer que me ha invitado, y me siento orgulloso en ese sentido, para mí es un honor, de estar en el Valle del Yocabil, que tendrían que estudiar mucha la historia de esta parte, las guerras calchaquíes, que es un ethos cultural muy profundo que quizás ni la academia lo conozca, ni mucho menos la cuestión de el qué hacer del ser nacional, ¿no? Porque en esta zona es el último bastión que brindó pelea y luchó para que no se entreguen a los españoles. Y acá hubo una lucha de 60 años, y eso no es valorizado. En cambio, se habla mucho de México, se habla mucho de Perú o de Centroamérica,
pero menos, muy poco, muy livianamente, de los valles calchaquíes, de la guerra de alianza que tenía. Bueno. En ese contexto, profesor, sí. A modo de introducción, como lo ha planteado usted, ¿no? Ese derrotero que cada uno desde su lugar y luego en un encuentro, en varios encuentros en realidad que tuvimos por distintos lugares, digo, viene a la memoria, ¿no? Distintos países, distintas provincias, sí. en los cuales, lugares en los cuales pudimos plantear la cuestión nacional y latinoamericana, lo que aqueja muchísimo a nuestros lugares y que por ahí para algunos quizás parezca hasta un poco extraño, ajeno inclusive, sí. Pero es por desconocimiento de la historia, ¿no? Aquel que no puede amar nunca su presente o proyectar su futuro si no ha conocido su pasado. Así y la historia es fundamental para eso. Y a modo de introducción, tal cual lo ha planteado el profesor acá Ricardo Zuluaga, desde lo particular a lo general, es que queremos plantear esta visión de cuál es la situación, la circunstancia, la coyuntura, la encrucijada, como bien lo denominamos a este encuentro, ¿no? La encrucijada de América Latina frente al Concierto de las Naciones, es que nace la pregunta, ¿no? ¿En qué sentido, en el sentido más profundo del término de la reflexión, sí. estamos nosotros los latinoamericanos sí. frente a este escenario tan complejo que estamos viendo en el marco de una guerra en Europa, en el marco de la emergencia y el surgimiento de una nueva potencia desde Asia, como China, sí. y el decaimiento, la retirada, pero no por eso no es pérdida de poder real de Estados Unidos, ¿no? En ese marco. Y la OTAN. Y la OTAN, por supuesto, que nuclea a los países centrales a nivel militar y estratégico, geoestratégico. Sí. En ese marco, ¿cuál es la situación de América Latina y qué debemos de hacer los latinoamericanos para sortear esa encrucijada histórica, sí. política que nos toca vivir hoy, profesor? Sí, la verdad que es bastante suculenta y medulosa su pregunta, pero vamos a tratar de ir desmenuzando de a poco. En primer lugar, es verdad lo que dice usted, en un contexto muy complejo ahora, y hay un detalle más, que lo atraviesa todo, la pandemia. Ha atravesado a los países ricos y pobres, ha atravesado al imperio y a los países periféricos, y lo ha tomado todo por igual. Es la única igualdad que se presentó dentro del capitalismo, porque el capitalismo no hay igualdad, para comenzar. Esa es una tesis fundamental que hay que sostener y mantener y develarla de una manera epistemológicamente, que el capitalismo es capitalismo, no es que va a producir la capacidad de tener oportunidades para todo, no. Pero en un momento tan álgido de la pandemia, ¿no? Se mostró las miserias humanas, porque había un discurso cuando estamos transitando la parte más dura, no había vacunas, y había que tener el encierro, que era terrible. Entonces ahí se hacían reflexiones desde distintos ángulos, diciendo que después de la pandemia o la pandemia nos iba a dejar mucho mejores personas, seres humanos más acabados, más pensativos, más solidarios, con el discurso, estoy hablando del neoliberalismo, no estoy hablando del socialismo, ni nada por el estilo, sino como las tres virtudes que a veces que tiene la Revolución Francesa. Entonces... igualdad, libertad, fraternidad. Sí, eso a medida que pasaba el tiempo, se fueron dando y se fue agudizando las miserias humanas de aquel libro que escribió Victor Hugo, que se llama Los Miserables. Y ahí puso al descubierto las miserias humanas, aún de todo lo que aquellos que podrían ser ejemplo, caso de las potencias o los países del primer mundo, con aquellos que eran de la periferia. Y le doy un ejemplo para que vamos acercándonos a lo que usted me preguntó. Cuando aparecieron las primeras vacunas, salió desde Rusia la primera, pero nadie la aceptaba porque inclusive pensaban
que eso era una cuestión ideológica, como pensaba que todavía existía la Unión Soviética. Una supina ignorancia total de inclusive todo Occidente y de una prensa que es cipaya y boba, pero que desinformada, porque la prensa está para formar e informar. Formar desde adentro, claro, y informar. E informar. Bueno, ninguna de las dos cosas ha funcionado, sino que se dio lo que se llama la noticia falsa o fake news. Pero, ¿qué sucede? Tomando ese ejemplo, Argentina dio un paso cualitativo ante el mundo y fue a gestionar la primera vacuna que tenía casi el 99% de efectividad. A tal punto que salieron grupos antivacunas a oponerse, y ahí tenemos que rescatar a lo fundamental que dirige el Movimiento Nacional, al presidente Fernández, que apostó a la vida y no a la muerte, como los fascistas y los nazistas, que decían cada vez que entraban a un lugar, decían viva la muerte. Acá se decía viva la vida. Ese es un paso fundamental. O sea, Eros superó a Thanatos, a las fuerzas de la destrucción. Y Eros es de la construcción, o sea, del amor. Bueno, eso en el sentido psicoanalítico. Eso... En el sentido griego de la palabra. En el sentido griego y en el sentido psicoanalítico, pero también desde el punto de vista político, porque hay que tomar decisiones políticas. Y esas decisiones políticas hay que tener la fuerza y el poder de decisión. Y cuando se decide, se está eligiendo. Y también produce angustia. Pero esa angustia ha servido para que hasta el día de hoy, yo, usted y yo, por mayor edad, tenga la cuarta dosis. No he sufrido, no he pasado por el coronavirus, que es terrible, y que también yo tengo mis reflexiones muy profundas, que este virus no es una cosa natural, como dice, de un pangolín, de un murciélago. Yo he andado por la India, estuve en Tailandia, he comido perros, he comido toda clase de bichos, más que Marley, pero ¿qué sucede? Hay una cosa, yo he vuelto, año 96, 97, hasta ahora, nunca tuve COVID. Y usted sabe que el perro tiene COVID. Así es, sí. Así es. Bueno, entonces creo que la teoría pasa por un virus creado que alguna potencia lo hizo y alguna potencia se lo puso a otro. La famosa guerra biológica. Y la guerra biológica que viene desde la antigüedad. Eso no es nada nuevo. Bien. El otro paso que le dice usted es que los grandes negociados que se hicieron los laboratorios que hacían las vacunas, que han ganado fortuna con la desgracia y la muerte de la humanidad. Eso es tremendo. Eso es el capitalismo, lisa y llanamente, como se muestra. Y no me hablen de las bondades del capitalismo, ni de las 3 virtudes teologales que tiene el Vaticano, por comenzar, ¿no? Bien. Fe, esperanza y caridad. No existía eso. En tercer lugar, ahí hemos visto quién gobernaba desde arriba las grandes potencias y a quién le iban a poner las vacunas y a quién le iban a vender, al mejor postor, y los países periféricos que en su raquítica economía, y más adosándole las deudas externas que han generado gobiernos cipayos que están al servicio de las oligarquías a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, han hecho grandes negociados, pingües ganancias, y a su vez también su único objetivo era el agio, ¿no? Y eso era la parte más importante del capitalismo para ellos. Ya no le interesaba si era la vida o la muerte. Bueno, sobre eso han aparecido muchos personajes que inclusive se hacían pasar por filántropos. Bueno, ahora... Generalmente empresarios, multimillonarios,
que después, mientras estaban poniendo recién las primeras dosis, hubo uno que era el dueño de Amazon, de las empresas multinacionales más grandes del mundo, hacía un vuelo espacial en un paracaídas que ha caído para ver cómo era el espacio exterior, mientras morían millones de personas. Sí. O luego, inclusive hace unas semanas atrás, Sí. los noticieros también mostrando cómo personas están haciendo ya viajes a la Luna. A la Luna y todavía acá, se van a empezar a roturar parcelas de sí, territorio lunar. Y se vende, y se vende. Bueno, yo tengo ya un lote, ¿no? Ahora, esas cosas estrambólicas, terribles, los delirios del capitalismo, ¿no? y esa banalidad del mal, porque eso es una banalidad del mal, como decía Hannah Arendt, después de la Shoah. Entonces, acá tenemos que saber diferenciar a dónde hemos quedado parados, y nos marcó una realidad que nosotros somos de la periferia y lo otro son los países que mandan, que son los centrales, pero no pertenecemos al primer mundo ni al tercero, no, somos semicolonia, que eso hay que puntualizarlo bien. Anteriormente éramos colonia, ahora semicolonia, con toda una estructura formal, bien, pero que en su estructura económica se mantiene desde 1810 hasta ahora, de la independencia. En ese marco, ¿no? Y como una especie de segundo punto estratégico de análisis de esta cuestión latinoamericana, Sí. y teniendo en cuenta la disyuntiva esta ficticia que plantea el sistema capitalista entre Sí. más democracia, más igualdad, o democracia igual a igualdad. Y a institucionalidad. Claro, o se escucha por los medios de comunicación este concepto tan perimido ya, Sí. por lo menos creo yo, desde mi punto de vista, como es la transparencia institucional, No. creyendo Desde que se creó el Estado no hay transparencia. Sí, correcto, que es una cuestión de poder, es una cuestión de poder, como lo plantean otras corrientes de análisis. La politología... Acoto un poquito. Su análisis Cristian, porque puedo decirle Cristian, podría decir el licenciado Cristian Martínez, es justo lo que necesita no tan solo nuestro país, sino Latinoamérica, y que seamos ejemplo para aquellos cavernícolas neandertalenses que nos quieren enseñar cómo vamos a vivir y que nos han esquilmado desde que nos descubrieron. Sí, inclusive ha sido cómplice la misma politología del raigambre liberal, de las corrientes liberales, luego neoliberales, que por lo general son corrientes institucionalistas, que creen que las instituciones es una especie de construcción artificial independiente de la voluntad de poder de los hombres y de los grupos de poder, hoy llamados grupos de interés, cuando en realidad las instituciones son construcciones humanas que dependen de la voluntad y la vocación de poder de los grupos de poder, los grupos de interés, los grupos de... ¿Está compuesto de qué? Personas, Claro. y de intereses, y de clases. Y de clases y de una vocación de poder por conquistar ese poder y de la lucha que hay por ese poder. En ese marco de la disyuntiva esta ficticia que plantea el capitalismo, para tener menos desigualdad hay que tener mejor institucionalidad, instituciones más transparentes, una democracia, una cultura democrática más sólida. ¿Cuál es la cuestión acá de fondo? Utilizando el viejo concepto, digo viejo por la cantidad de años que ya viene trasuntando en los ríos de tinta, ¿no? de bibliotecas y libros, todo esto que tenemos acá atrás, el concepto de semicolonia por un lado, de cultura satélite y de colonialismo pedagógico. ¿Cómo juega esto en esta encrucijada que tiene América Latina frente al concierto de las naciones en la actualidad? Bien, la verdad que vamos desmenuzando, pero a ir despacito, como decía ya de Destripador, vamos por partes. Vamos por partes. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacernos conscientes de nuestra realidad histórica, que somos una semicolonia, pero con instituciones formales creadas por la oligarquía a imagen y semejanza de ella. Un sistema educativo e institucional, ¿no? Llámese universidades y todo lo demás que hace a una ciudad-estado, y con la economía, un derecho, una
formación desde todos los niveles, desde primario, secundario, universitario, posgrado, que están sujetos a la dependencia y al colonialismo pedagógico, que siempre ven las cosas, pero con los ojos de Europa y no con los ojos nuestros, ¿no? Parafraseando un poco a Ugarte, sabía decir que había que dejar de ver y de cultivar en terrenos ajenos. Empecemos a rotular nuestro propio terreno y a ver con nuestros propios ojos. Bueno, eso... Dejar de probar otras sensibilidades. Y otras estéticas. O dejar de ser en otros para pasar a ser en uno mismo. En uno mismo, bien, muy bien. Pero acá está lo otro, que en ese sentido esa construcción se mantiene y mantiene el statu quo. Por eso le dije que 1810 y ahora seguimos con el mismo statu quo, con ciertos cambios que se dieron y que han modificado, por ejemplo, las guerras de la independencia, ¿no? Nuestros caudillos, que luego con la defección de Urquiza se entregó todo a Buenos Aires, y hemos tenido un país que se regía de la metrópoli por una manga de filibusteros, ¿no? La pandilla del Barranco. La famosa pandilla del Barranco. La pandilla del Barranco, y que a su vez rechazaron el proyecto de Mariano Moreno, que era agroganadero, industrial, independiente y soberano. Y hago una pregunta. El plan de operaciones. El plan de operaciones ha sido vetado por Saavedra. Actualmente lo tenemos a los 3 pasos que dio Moreno. No, tenemos todo lo contrario lo que hizo Saavedra. Incluso que han sido modificados, y eso ha producido un salto cualitativo y a su vez un avance en todo sentido en el devenir histórico de nuestro pueblo. Estoy hablando particularmente acá, pero eso no quiere decir que también toda Latinoamérica lo tiene, y la periferia, los países de África y de Asia, que en esto se producían movimientos nacionales que hay unos que han roto ese, digamos, ese encuadre conservador, oligárquico, con el voto secreto, por ejemplo, que le quitaron a los conservadores, Irigoyen. Y luego dio otro salto cualitativo hacia